De acuerdo. Entonces, hoy creo que Dios mediante vamos a terminar ya Marcos. No lo había visto así como tal, pero creo que es un buen momento para decir algunas cositas y creo que hoy podemos terminar Marcos. El primer detalle que debo decir es que la anterior semana nos vimos, o bueno, vimos hasta el capítulo 15 versículo 39 de Marcos. Y a diferencia, no sé, de pronto pueden verlo igual en alguna otra versión que tengamos por ahí, pero a diferencia de la Reina Valera que tiene a San Marcos 16:20, en realidad el Evangelio según Marcos, originalmente, por así decirlo, según los estudios que se han hecho, serios y demás, lo que se ha determinado es que Marcos termina en el capítulo 16:8, ¿ya? Y todo lo demás, desde el 9 hasta adelante, es lo que se conoce como el final largo de Marcos o simplemente son añadiduras que fueron hechas posteriormente, que no aparecen en todos los textos más antiguos, en digamos, en las familias de textos más antiguos, y que más bien parecen ser añadiduras posteriores. Y de hecho hay como dos grupos de añadiduras. La una que va hasta el versículo, ¿dónde es? Se me escapa por aquí esta verdad. Ah, la una que está es el versículo 13 y la otra que es, digamos, hay algunos textos, quiero decir, que añaden del 9 al 13 y ahí termina, y hay otros que añaden lo del 9 al 13 hasta el 20. ¿Sí? Sin embargo, vamos a tomar por ahora para este estudio y como fin del libro el versículo 8 porque el de 8 del capítulo 16 porque tiene incluso un sentido bastante importante. ¿Sí? Y que de hecho lo demás, si bien no riñe, digamos, no choca, eh, parece que pierde el sentido y la esencia como tal del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos como le conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, y a propósito quisiera comenzar desde el 40, desde el 15:40, porque todo este pasaje, digamos, desde el 15:40 hasta el 16:8, que es el fin del libro, eh, resume en buena parte todo lo que es el mensaje o el clímax, si se quiere, de todo el libro de Marcos. Como para recapitular nada más, las anteriores eh, ocasiones que nos vimos, habíamos justamente estudiado que Marcos ahorita está, o digamos, la forma en cómo ya se va aproximando todo el capítulo 15 el 14 un poquito, o sea, todo desde que es la captura del Señor, los juicios y todo aquello, es un momento muy de sombra, digamos, ¿no? De ocaso, de tinieblas, parece como que da la impresión de que la maldad estaba en su cúspide, ¿no? De que estaba en su máximo esplendor la maldad sobre el Señor solo, abandonado, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, como vimos la anterior semana, con esa declaración que no es de fe, ¿no es cierto? Del soldado romano diciendo, este hombre ciertamente era un hijo de Dios, ya, o parecía un hijo de Dios y tal. ¿No es cierto? Parecería que con esa frase se cierra justamente todo digamos, el reinado, por así decirlo, o el dominio, o sí, por decir estas palabras, pero quiero decir la presencia, pues, del mal en esta tierra. O sea, lo máximo que intentaron hacer fue justamente humillarle a Dios mismo y finalmente darle una muerte agonizante, una muerte lenta. Sí, o sea, torturarle, pues. Sí, entonces hicieron lo que tenían a su mano hacerle de la peor forma posible y una vez que ha exhalado el Señor, pues viene este episodio que quisiera que lo leamos y fíjense ustedes que el protagonismo aquí casi no vuelve a aparecer el Señor hasta el versículo 8 del capítulo 16 no vuelve a aparecer el Señor, sino gira el protagonismo a otras personas. Y ahí les quisiera preguntar algunas cosas. Entonces, la primera, lo que vamos a leer es quién tiene el protagonismo ahora en estos últimos capítulos, estos últimos versículos, quiero decir, y cuáles son los eventos que transcurren en esto que vamos a leer, ¿sí? Entonces, voy a leer del 40 al 16:8, del 15:40 hasta el 16:8 de Marcos. Dice así, también algunas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y muchas otras, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Eh, Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del consejo o del Sanedrín, pondrán en alguna otra versión, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Y Pilato se sorprendió de que hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Por si acaso este centurión es el mismo que había hablado antes. ¿Ya? Dice, el cual, perdón, informado por el centurión, dio el cadáver a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Sí, ¿por qué le pusieron? Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán como les dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta ahí termina el libro. Ahora, les recapitulo las preguntas. ¿Quiénes son los protagonistas de este pasaje que hemos leído? ¿Quiénes son? ¿Quién o quiénes? Las mujeres y el día de reposo. Muy bien, las mujeres. Las protagonistas siempre van a ser personas, ¿no? Siempre van a ser personas y son exactamente las tres mujeres. Tres mujeres, que es María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y Salomé. ¿De acuerdo? Ahora, si me preguntan quiénes son, no se dice. ¿Ya? Si me preguntan, bueno, María Magdalena se entiende, aunque todavía hay debate, digamos, ahí de María Magdalena. Vale la pena decir sobre María Magdalena, que Magdalena, o sí, María Magdalena es como el patronímico, o más que patronímico es el gentilicio, o sea, María la de Magdala. Ya en algún otro evangelio se añade esto de que de quien el Señor había sacado siete espíritus y no sé qué, pero en realidad María, o digamos del nombre, Magdala viene de la ciudad justa, o Magdalena viene de la ciudad de Magdala, ¿ya? O Tarisea, Tarisea, que es la misma ciudad al norte es una ciudad costera, digamos, de Galilea, Magdala, o Tarisea, si no sé mal, que básicamente era una ciudad muy rica, una ciudad que tenía incluso creo que dos sinagogas y era una ciudad comercial, pues. Pongan ustedes algo así como Santo Domingo de los Colorados para entender nosotros. Ya es una ciudad comercial de paso que justamente era el paso obligado para los que venían de ciertos lugares, entonces había mucho comercio, esa ciudad era productiva, ¿ya? Y Magdala viene siendo el gentilicio de María, de esta María, ¿no? En hebreo sería Miriam, ya Miriam de Magdala, por así decirlo, ¿ya? Y se le traduce acá, ya por cuestiones del idioma, adaptación, se le traduce como María Magdalena, ¿ya? Así que de hecho Magdalena vendría siendo apellido, si ustedes quieren, y no nombre. Ahora hay muchas Magdalenas, pero como nombre, ¿no? Pero es apellido. Y sería como una especie de apellido. Ahora, pero a ciencia cierta no se sabe realmente quién es, ¿ya? Ya, para nosotros no sabemos quién es. Como les digo, otro evangelio añade que es de quien el Señor Jesús sacó siete espíritus y ya en la tradición, porque esto no lo dice, se le comenzó a relacionar a María Magdalena con la mujer que lo encontró el Señor Jesús supuestamente en pleno acto de fornicación y todo lo demás. Pero eso como tal no lo dice la Biblia, eso fue una interpretación mucho posterior. ¿De acuerdo? No lo dice así la Biblia, eso nada más como para tener el dato. Eso de María Magdalena. ¿De acuerdo? Luego, esta segunda María que aparece acá, de Jacobo el menor y de José, tampoco se sabe a ciencia cierta quién es. Dado que nos dan dos datos de Jacobo, ¿ya? Algunos sostienen que sería la madre, perdón, justamente de uno de los discípulos, porque entre los discípulos de Jesús había al menos dos Jacobos, ¿ya? Que después serían Santiagos. Ustedes recuerdan este cambio que solía haber en el nombre de Jacobo, que en hebreo es Yaakov, pero con el tiempo y con el paso de todo, fue asimilándose el San Jacobo, el San Jacob a Santiago, básicamente. Entonces, hubo
dos Jacobos como discípulos y lo más, digamos, sencillo de entender o lo que más fácil de entender es que esta María, madre de Jacobo y de José, sería la madre justamente de Jacobo el menor, como ponen aquí, o sea, del otro Jacobo, por así decirlo, ¿ya? Entonces sería la mamá de uno de los discípulos, pues. Y Salomé sí, no se sabe. ¿Ya? Es alguien que se llamaba Salomé, ¿ya? Ahora, ellas, como les decía, y retomando la pregunta, ellas son las protagonistas de este pasaje. El Señor Jesús aquí como tal ya casi no aparece. No aparece ya aquí ni hablando ni nada. Aparece, si se quiere, el cuerpo. Ya lo vamos a ver. Y esa era la pregunta. Entonces, la pregunta principal, la inicial, era quiénes son los protagonistas. Y los protagonistas de este último tramo del capítulo, del libro de Marcos, quiero decir, son las tres mujeres. O si queremos ser en general, son las mujeres. Ya, Marías, dos Marías eh, y una llamada Salomé. ¿De acuerdo? Disculpe, Ahora, sí, una pregunta, hermano Josué, disculpe, perdone. Entre las tres Marías que veían, estaban ahí estaba María, la madre de Jesús. según Marcos no, pero si no estoy mal, Ah, según Juan sí, ya, ya. Ya. según Marcos no. Esta María Magdalena era la misma María que la quisieron apedrear. ¿No es Eso es lo que cierto? justamente comentaba. La Biblia no lo dice, pero la tradición les asoció. Ya, Asoció que ya, eran la misma, pero la Biblia no lo dice. Posiblemente no lo sé. ya, ya. Ajá, sí. Ok. Entonces, bueno. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que les planteaba antes de leer este último tramo es ¿qué eventos nos relatan aquí? ¿Qué eventos, qué hechos vimos aquí? Pienso que el primer evento es justamente la resurrección de Jesús, El que ya último. no. Pero el él es ul- más importante y no es el más importante. sí, 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 claro que sí, pero si Ah, en orden cronológico es el último. Mire, Evidencia la tumba vacía, básicamente, ¿cierto? ya. Ya, ¿qué más? Antes de eso, ¿qué más? ¿Qué otros hechos? José de Arimatea pide el cuerpo del Señor. Muy bien. Y con respecto a las mujeres, ¿qué pasa? Ellas estaban buscando ah, Caliente, buscaban, caliente. buscaban las especias para preparar. Antes, un poquito antes. Ellas le servían y le seguían a donde iba Jesús. Muy bien, un poquito después de esta. Ah, En el 47. ¿Qué dice? Estaban observando dónde lo ponían. Ellas vieron dónde oh, pusieron, dónde pusieron el cuerpo, ah, Ujú. ¿ya? sí. Fuimos de atrás hacia adelante, pero sirve. Y el último está antes de eso, que está en el 40. ¿Qué dice? Que veían algunas mujeres mirando de lejos. Exactamente, o sea, vieron la muerte del Señor, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir aquí, estas mujeres son testigos, fíjense, son testigas de tres eventos, de tres hechos importantísimos, como dice nuestra hermana Dina, los más importantes de toda nuestra fe, que después Ujú. Pablo lo resumiría, ¿no? Si el Señor Jesús murió y no resucitó, en vano es nuestra predicación, en vano es todo. Y estas tres mujeres estuvieron ahí en estos tres momentos que dan fundamento a todo lo que nosotros hoy hemos hablado y hablaremos hasta que el Señor venga. Ellas vieron cuando el Señor Jesús exhaló, murió, vieron cuando le metieron el cuerpo del Señor Jesús a la tumba, y estas mujeres vieron de mañanita cuando el Señor Jesús ya no estaba en la tumba, vieron la tumba vacía, con este joven y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes cuán importante es la presencia de estas tres mujeres, que a propósito ven tres eventos o eh, atestiguan
tres sucesos, tres hechos que son importantísimos para todo lo que vendría después y todo lo que vino antes. ¿Me explico? Y fíjense ustedes, aquí ya vemos por dónde va la cosa, ¿ya? Y de pronto para quienes que se acaban de conectar, lo que habíamos dicho es que el libro de Marcos acaba en el 16:8. Todo lo que viene del 9 en adelante son añadiduras más bien posteriores. El libro de Marcos termina en el 16:8. Cualquier libro de teología, de comentarios bíblicos serios que ustedes encuentren, van a coincidir en esto y van a decir, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, termina en el 16:8. Lo después no aparece o no está de la mejor manera atestiguado básicamente. O sea, no aparece en todos los textos, los pergaminos antiguos, no aparece, sino que parecen más bien o tienen más la característica de ser añadiduras o adendas de buena fe, digamos, ¿ya? Pero de escritores, comentaristas cristianos posteriores del segundo siglo, etcétera, ¿sí? Que comenzaron a añadir. Entonces, si partimos del hecho o del punto de que Marcos termina en el 16:8, ¿ya? Y estas mujeres son las últimas personas que aparecen aquí. Aquí llama la atención poderosísimamente lo primero, varias cosas. Ya de pronto nos tardamos un poquito, pero es importantísimo y me gustó mucho, digamos, todo lo que se puede aprender de acá. La primera, fíjense ustedes se acuerdan de alguna mujer relevante o mujeres relevantes o que hayan impactado, de cuyas historias hemos hablado y tal, ¿ya? En el libro de Marcos, ¿pueden acordarse? ¿Qué mujeres o qué hechos, qué eventos de mujeres, digamos, o relacionados con mujeres, ha recopilado el Evangelio de Marcos? ¿Quiénes se acuerdan? Hay algunas. Ajá. No, pues Rahab es de Josué. Ah, pensé que decía de tal. No, de Marcos, en Ajá. Marcos. En Marcos, ¿qué eventos, qué milagros, si ustedes quieren, curaciones, sanaciones, etcétera, hizo el Señor Jesús con mujeres? La ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda, muy bien, ¿cuál más? También sanó la suegra de La Pedro. suegra de Pedro, primerito, muy bien, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuáles más? A ver. La mujer se lo fenicia. Exacto, la mujer sirofenicia, la de los perrillos, ¿se acuerdan Ajá. ustedes? Ya, la mujer sirofenicia y su hija, ¿no? Ujú. ¿Cuál más? Hay al menos dos más, tres más. La hija de Jairo y la Muy mujer que bien, muy bien. Mm. Ahí están dos. La y mujer que Jesús, padecía flujo de sangre y la hija de Jairo. la hija de Jairo, ¿Cuál sí. más? Y María mismo, María la madre de La Jesús. madre, sí, hay otra mención también a la madre y y las hermanas de Jesús cuando dicen, ¿no? Aquí está tu madre y tus hermanas. Sí, ¿Ya? Hay una así es. mención. Y hay una más, hay una más. Será, pero ya en forma negativa, será la que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esa es una muy buena, Herodías, esa es una muy buena, y ya vamos a ver por qué. Hay otra que es muy importante y que no se le menciona, la mujer que derrama el perfume. Mm. ¿Se acuerdan ustedes? E incluso, y con ella, y mejor que quedó al último, por lo siguiente. De esta mujer, ¿se acuerdan ustedes qué se dijo? Que derramó el perfume. Exacto, que desperdicio, dijeron muchos, ¿no es cierto? Ujú. Y el Que era Señor mala. dijo, déjenla, déjenla Ujú. porque ella me ha preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y esto se recordará para testimonio de ella Ujú. para Vale. siempre, básicamente. Entonces, fíjense, pero ¿qué características tienen la mayoría de estas mujeres, a excepción de Herodías, que hemos nombrado? ¿Qué comparten en común? El amor y la fe a Jesús. Muy bien, ¿qué más? Algo bien obvio, súper obvio. No, no piensen en cosas espirituales, así, no, no. Algo súper, súper así, así.
La confianza que depositaron en Jesús. Así es. Ya, muy bien, pero más allá de eso, algo todavía más sencillo, mucho más sencillo. Todas Ya. tenían algún padecimiento, Algo necesitaban. padecimiento, muy bien. Algo todavía más sencillo. Todas recibieron la bendición de Dios. De acuerdo, pero algo todavía más sencillo. Habían pecadores, pecadoras. Algo Ah, más sencillo que eso. Mucho más sencillo que eso. Ya les digo así, algo que cuando les diga van a decir, claro, súper, súper obvio, así, lo primerito, así. Eran quizás madres e hijas, que es lo más obvio, No tanto, eran que eran mujeres. de Israel, es otra más obvio. No, algo todavía bastante más. Destacaban, Ah, mujeres del destacaban el pueblo, amor al prójimo. amor al prójimo, ya, pero es algo muy obvio. ¿Quieren que les diga? mujeres comunes y corrientes del Pónganles y pueblo. corrientes, sí. ¿Quieren que les diga? Sí. Sí. ¿Qué? No tienen nombre. Ah, sí, claro, solo se Ah, refieren a la mujer de Jairo, la viuda y así, la suegra etcétera, de etcétera. Pedro. Jairo no tiene Exactamente. No tienen nombre. Ah, sin nombre, las mujeres sin nombre. Exacto. A excepción de dos mujeres tienen nombre. Digamos, aparte de estas tres que menciona al final el libro de Marcos, tienen dos. Herodías y María, la madre de Jesús. Herodías la infame, ¿no? La que pidió la Mm, cabeza de Juan el Bautista y María. Fuera de estas dos mujeres y de las que nombran acá, las demás mujeres, por más trascendentes que fueron, importantes y que cumplen todo lo que ustedes han dicho, no tienen nombre. ujú, ¿Y se acuerdan ustedes cuando veíamos todo el tema de jueces, de todo lo demás, que el hecho de nombrar a una mujer en esa cultura era realmente porque era sumamente importante? Y ujú, por otro lado, también aprendí recién que especialmente en la época greco-romana del pueblo de Israel, el nombrar a una mujer era incluso, el no nombrar a una mujer era una especie de protección. Es más o menos como cuando ahora ustedes ven que en las series o digamos en la tele, en la televisión, en las noticias, por ejemplo, hacen una toma general de un parque, pero como hay niños, tapan las caras. No sé si han visto. ¿Sí han visto? sí, Ya. sí. Esa forma de protección se hacía en la Biblia al no nombrarles, en la época del Señor Jesús. Sin embargo, aquí el escritor al final del libro, ¿ya? Al final del libro, decide nombrarles. Y eso ya llama poderosísimamente la atención. ¿Por qué? Porque estas personas deciden, o digamos así, Marcos la saca del anonimato para que se tenga nombre y apellido, por así decirlo, María Magdalena, ¿ya? Que es nombre y apellido, excepto Salomé, ¿ya? La otra, María, la madre de Jacobo y de José, y Salomé. De esa sí no se tiene, pero digamos, al menos de estas dos o de las tres mujeres le saca del anonimato porque lo que presenciaron es algo sumamente importante. Y además, presencian ellas y solamente ellas, según Marcos, ojo, según Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, acuérdense, o sea, es el primer testimonio escrito, saca del anonimato a tres mujeres que son las que presencian el fundamento de todo nuestro evangelio, de todo el evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Fíjense ustedes, imagínense ustedes si solamente Marcos decía, y muchas mujeres que le seguían vieron dónde. Tal vez para nosotros no afecta, digamos, pero para ese momento, sacar del anonimato y decir fulanita, fulanita y fulanita, le vieron morir, vieron dónde le pusieron y después de unos días vieron que no estaba, ¿ya? Es una cosa, pero que debe sorprender, porque ya les digo, si seguimos todo el hilo de Marcos, no nombra a las mujeres, y eso que han sido importantes, pero no las nombra, no las saca del anonimato. Acá sí, y al final del libro. ¿Me explico? Y es algo hermosísimo. Ya, es algo hermosísimo que a tres mujeres el Señor les permite evidenciar la muerte del Señor, donde le ponen que sean las primeras en dar testimonio y las primeras enviadas a decir cuenten. Fíjense ustedes, es hermosísimo.
¿ya? Y esto tiene una razón un poco más de fondo, espiritual, si se quiere. Y les digo de una vez, lo que aprendí con esto es que, y ahora les digo por qué, es que las hermanas, las damas, las mujeres, dentro del esquema que Dios ha enseñado a través de su palabra, entre las muchas cosas que significan y representan, quiere decir la figura femenina como tal, la figura de la mujer a través de esto representa la obediencia, representa la sujeción. Eso aprendí, la sujeción, la obediencia, ¿sí? Por eso, después ya atando cabos, vi por qué es que después Pablo les recuerda, ¿no? Esposas, someteos o sujetaos a vuestros maridos, etcétera. Porque entre otras razones, eso es más que lo que tienen que hacer, no, es lo que representan. Las mujeres tienen el don, digamos, de representar, de dar ejemplo de obediencia, de la buena, no de esa enfermiza y no sé qué, no, de la buena obediencia conforme manda el Señor, quiero decir. De esa obediencia que Dios manda, eso es lo que representa también la esencia de las mujeres, la sujeción, la obediencia, si ustedes quieren, ¿ya? En el buen sentido de la palabra, en el sentido bíblico de la palabra, si se quiere. Y ahora les digo más por qué. Entonces, fíjense, volviendo al 1540 estaban algunas mujeres, y aquí hay una cosa, ¿por qué? Y aquí fíjense, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos en el libro de Ruth? Veíamos en el libro de Ruth que el nombre del Señor casi que no se menciona. ¿Se Ujú. acuerdan ustedes que decíamos eso? ¿No? En el libro de Ruth, el nombre del Señor, Jehová, como le traducen, Jehová, hey, etcétera, el nombre del Señor, pues, o Dios siquiera, ni siquiera se menciona. Pero es innegable que Dios estaba detrás. Ujú. Más o menos esa idea aparece aquí. Estas mujeres estuvieron todo el tiempo, solo que no nos dijeron hasta ahora. Ujú. Fíjense ustedes en lo que es el 41. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Mm. Entonces, fíjense, es hermosísimo ver ahora que todo el ministerio del Señor se apoyó mucho en la obra de muchas mujeres. Y fíjense cómo dice, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces es hermosísimo ver cómo aquí, y es una forma, ya les digo, espectacular, si quieren hablar un poco del tema de reivindicación de la mujer, etcétera, Marcos es un pionero. Si quieren hablar de eso es un montón, pero digamos, en el fondo, lo que quiere decir en el ámbito un poco sociológico y demás, es eso, a veces no hace falta estar recalcando la presencia a cada rato de la mujer, porque más bien bíblicamente hablando, se supone. ¿Me explico? O sea, se supone. Y aquí, digamos, en el Evangelio de Marcos, lo que hace al final es decir, no se olviden que ellas estuvieron desde un inicio, por así decirlo. Todas estas mujeres que ahorita recién dan la cara, por así decirlo, o sea, se les conoce, no los que dan la cara, o sea, se les conoce, ahorita les presento o les recuerdo, les saco escena, ya con nombre, pues estas personas, estas mujeres y muchas otras estuvieron desde el día uno. Es hermosísimo ver eso. Es decir, estas mujeres, además de que tuvieron el privilegio, por así decirlo, la bendición de ver lo más importante para nuestra fe, ver morir al Señor, ver dónde le ponen y que después de un tiempo ya no está el cuerpo, o sea, el fundamento de todo, ¿ya? Eh, Además de eso, tuvieron la dicha, el privilegio de estar desde el inicio. O sea, una vez más, ven por qué les comentaba, es una de las razones por las que les decía que la mujer, bíblicamente hablando, la esposa, las mujeres, las damas, son el símbolo bíblico de la obediencia, que no necesita ser una figura pública, digamos así, una figura pública estar apareciendo a cada rato, sino que está ahí y ya está, digamos, bíblicamente hablando, o sea, bíblicamente hablando, y que cuando se le reconoce, uno cae en cuenta de todo lo que ha hecho. ¿Me explico? ¿Ya? Eso básicamente. Eso es lo uno. Después, a partir del 42 nos cuentan el episodio de la sepultura del Señor, ¿ya? Y dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, y aquí de pronto para nosotros voy a fluir un poquito más en esto. Recordemos que el Señor Jesús no murió viernes, o sea, una vez más, esta tradición, porque más que cualquier cosa es una tradición, de pensar en Semana Santa, en Semana Santa, lunes santo, sábado de no sé qué, domingo de Ramos, que pues, lunes santo, viernes de no sé qué, sábado de no sé cuánto y domingo de no sé cómo, ¿ya?
Todo eso es una tradición más bien católica que de alguna manera se filtró, digamos así, al cristianismo y que históricamente hablando es incorrecta. O sea, pueden dotarle a eso de mucha simbología, de mucho ánimo reflexivo, de todo lo que quieran, pero no es adecuada históricamente hablando. El Señor Jesús murió un miércoles, ¿ya? Murió un miércoles y resucitó un sábado al finalizar el día. Básicamente eso, como cumpliendo, como dice la Escritura, 3 días y 3 noches dentro de la tierra. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Y por qué me permito hacer esto? Y creo que de pronto vale la pena que nos tomemos unos 5 minutos para hablar de esto. La confusión esta de que murió viernes y que no sé qué, viene por lo siguiente, porque la mayoría de los evangelios habla en términos de el día de reposo estaba cerca y lo bajaban porque ya venía el día de reposo. Y si leemos en griego se complica más porque dice ya venía el Shabbat. Ya venía el sábado, decían ahí. Entonces, solo para recapitular, porque esto de pronto ya lo hemos visto mucho a propósito de Pesaj en algunos años pasados, en varios momentos, pero solo como para hacer un resumen ejecutivo, lo que pasa es que en la semana de Pascua, de Pesaj, hay al menos dos Shabbatot. Hay 2 días de Shabbat, ¿ya? El uno es el Shabbat semanal, es como hoy, ya un Shabbat semanal, y hay otro que es el día de primero de Matzot, de primero de panes sin levadura, ¿ya? Que como este año, si ustedes se acuerdan, el primero de Matzot creo que cayó de martes a miércoles, si no me equivoco. Ya de martes a miércoles cayó entre semana y después de ese tuvimos el Shabbat semanal. Entonces, fíjense, en esa semana hubo 2 Shabbatot, ¿de acuerdo? Algo así pasó la semana, el momento en el que el Señor Jesús vino acá. Cuando el Señor Jesús da su vida, era la víspera de la cena de Pesaj, es decir, comenzaba el día 15, ¿ya? Del mes de Aviv, que según Levítico 23:14 en adelante, es Shabbat. Y si no nos acordamos, Pesaj como tal, el día 14 de Aviv, no es Shabbat, ya es más bien un preparativo de todo lo que va a ser para el inicio del día 15, ahí sí es Shabbat. Entonces, ahí todos los comentaristas, incluso cristianos y demás, incluso muy modernos, se confunden y se pierden ahí y piensan que el único día de Shabbat es el semanal. Y como aquí la Biblia, incluso en griego, dice, viene el Shabbat, viene el Sabbat, entonces todos piensan en viernes tarde. Y ahí viene la complicación, y no necesariamente, porque Shabbat también se le llama a los días de fiesta, por así decirlo, que caen entre semana. Por eso es que Sukkot o otra fiesta o cita bíblica que caiga entre semana va a ser Shabbat, además del Shabbat semana. Y eso es lo que hace perder a muchos comentaristas. ¿Ya? Entonces aquí cuando está diciendo en el 42 que dice que cuando llegó la noche, y más que la noche es del ocaso, o sea, comenzaba a oscurecer. ¿Ya? Eso quiere decir 4 o 5 de la tarde, o sea, tampoco era ya las 6, ¿no? O sea, comenzaba ya a oscurecer, dice, porque era la preparación, es decir, la víspera del Shabbat, entiéndase, la víspera del primer día de panes sin levadura, ¿ya? Un día miércoles en la noche, ¿de acuerdo? Entonces dice, José de Arimatea, y esto es una cosa bien interesante. Estuve investigando un poco quién era este José de Arimatea, ¿ya? Porque es otra persona que igual, siendo hombre, sale del anonimato y se le nombra y se le identifica como un hombre noble del concilio. Ponen aquí, en griego utilizan otra palabra que no es Sanedrín, aunque se le suele asemejar mucho con el Sanedrín, un consejo, básicamente era una persona importante. El asunto es que José de Arimatea, esta palabra de Arimatea, si ustedes van a buscar, van a ver que posiblemente se relacione con Ramá. Y justo a propósito de lo que estamos estudiando en Samuel, ¿se acuerdan alguien que haya sido de Ramá? ¿Alguien de Ramá de Efraín? Samuel mismo. Samuel, exactamente. El profeta Samuel nació en Ramá. Y Ramá, esta localidad, esta palabra Ramá, a lo largo del tiempo terminó dando en Arimatea. Porque se acuerdan ustedes que en algún momento Ramá también se le dice Ramatayim.
Y si es que eso le pongo ¿cómo se llama? Con artículo definido, voy a decir Haramatayim. Y fíjense ustedes que ahí suena mucho a Arimatea. Mm. ¿Ya? Entonces, posiblemente era José de Ramá, o sea, era un efrateo, ¿ya? O sea, de la tierra de Samuel, del profeta Samuel, ¿ya? Del último juez, pues. Entonces dice, José de Arimatea, miembro noble o rico, era una persona importante, más que noble, tenía plata, o tenía mucho dinero posiblemente, ¿ya? Del consejo, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró, dice osadamente, ¿no? Pero sí, vino con ímpetu, ¿ya? A Pilato y pidió el cuerpo del Señor, de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, que como les decía, este centurión es el mismo que arriba había confesado, ¿ya? Ujú. Y por eso es que también, volviendo a lo que decíamos la anterior semana, por eso es que este hombre que sin más va y dice, sí, sí, ya se murió, no cuadra con la idea que normalmente se tenía de que este hombre hizo la confesión de fe. Mm, O sea, ratificado que el hombre estaba ahí cumpliendo su trabajo y ya está. Entonces dice, informado por el centurión, dio el cadáver a José, ¿ya? Dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponía. Ok, ahora bien, sobre ya la sepultura llama mucho la atención y eso les decía, la práctica funeraria de la época, primero, sobre José de Arimatea. José de Arimatea viene siendo un discípulo del Señor a la manera de Nicodemo, ¿ya? Que siendo miembros siendo fariseo, siendo incluso este miembro del Sanedrín y todo lo demás, compartía con el Señor. O sea, era seguidor, era seguidor fiel del Señor, por así decirlo, ¿ya? Era así, y por eso es que él se apersona y logra que le den el cuerpo y todo lo demás. O sea, era alguien influyente, ¿ya? Eso por un lado. Sin embargo, ahí como para que veamos que la interpretación de la Biblia da para mucho, algunos leyendo, si no me equivoco, es de Hechos 13, pues Hechos 13 por ahí, eh, Hechos 13 27 no me acuerdo muy bien, pero está en Hechos, ¿ya? Cuando uno de los apóstoles, creo que es Pablo el que está hablando, recordando justamente estos eventos, habla y dice, y fue muerto por las principales autoridades del pueblo y le hicieron sepultar, dice así. Entonces, algunos se agarran de esta parte de Hechos, creo que es 13 o 14 no me acuerdo muy bien, en Hechos, se agarran de eso y lo que dicen y concatenan con esto es que lo siguiente. Primero, que José de Arimatea, según el texto, es miembro del Sanedrín. Segundo, que el Sanedrín estaba todos confabulados para condenarle al Señor. Entonces sonaría un poco raro, dicen ellos, que uno de los miembros del Sanedrín que le condenaron sea persona para que se sepulte y se le presente como seguidor del Señor, cuando ya el Sanedrín antes había sido presentado como una figura antagonista. ¿Sí me explico? Y lo que estaría haciendo, según esta perspectiva, es decir, un enemigo, digamos por así decirlo, es el que se apersonaría para bajarle como una forma incluso de ya quiten esa cosa, básicamente, o sea, que ya no le expongan y ya por último, o sea, de tal. Pero se cae este argumento precisamente porque se le presenta como uno de los que esperaban el reino del Señor. ¿Ya? O sea, es algo que derrumba mucho. Y segundo, que el lugar en donde le pone es un lugar muy, ¿qué les digo? Muy honorable, ¿ya? Es muy honorable y como nos va a decir en algún otro evangelio, era una tumba nueva. Entonces era una cosa muy importante y además sabemos que era importante, o sea, que era de alguien muy rico y que era digamos, era una sepultura, digamos, por así decirlo, elegante y de una persona con posibilidades por el tema de la piedra. Ya, si bien en otros evangelios nos dicen que la piedra fue puesta para que no se roben el cadáver y todo lo demás, sí, lo que sí es cierto, lo que es cierto es que también el tipo de piedra influye, porque digamos, o sea, todas estas, digamos, nichos, por así decirlo, ya, eran efectivamente tapados con piedras, todos, porque no se podía dejar una sepultura abierta, por obvias razones, ¿no es cierto?
El asunto es que las sepulturas, digamos, un poco más humildes, no se tapaban con una piedra rodante, se tapaban con una piedra cuadrada, o sea, que tapa la entrada y cuya puesta y y retiro de posterior era más fácil. ¿Quiénes se podían dar el lujo de tener una puerta movible? Eran las personas ricas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las puertas de estas que se ponían de piedra para sellar el hueco de donde estaban los cuerpos en descomposición básicamente pesaban entre 200 kilos a casi 300 kilos. O sea, era algo que entre dos o tres personas prácticamente se podía levantar, sacar con un poco de esfuerzo. Tres, cuatro personas, digan ustedes, se podía sacar. Sin embargo, esta piedra no se podía levantar ni aun entre las tres mujeres, digamos así. A pesar de que dice que la rodaron y todo más. Y según lo que se han hecho estudios, se han encontrado prácticas igual funerarias semejantes, estiman que más o menos la piedra o una piedra semejante que taparía el hueco pesaría algo de una tonelada, de 700 kilos a 1000 kilos, ¿ya? O sea, pesaría lo que un carro, básicamente. ¿Ya? Pensaría lo que una camioneta actual, digamos, un automóvil o un SUV más o menos grande, eso es lo que pesaría una piedra de estas, ¿ya? Y ya les digo, los que tenían más chance de tener una piedra rodable, digamos, una piedra redonda, pulida, evidentemente, para hacerla redonda, y que se pueda mover y con todo el artilugio que merecía, porque necesitaba, a diferencia de las otras que incluso se podían cargar y transportar porque eran más livianas, estas tenían que hacerse un canal, digamos, ahí en entrada para que sea como canal, justo como por donde se desliza la roca. Entonces era una obra de arquitectura un poco más elaborada, quiero decir. Y eso evidentemente da señas de que las personas que tienen este tipo de sepulturas eran más ricas, ¿ya? Entonces, por todas estas razones, más bien se entiende que José de Arimatea era un feligrés, por así decirlo, seguidor del Señor, pues, ¿ya? Eso. Ahora, hay una cosa muy interesante aquí, y es que aquí el Evangelio de Marcos, cuando se presenta al Señor Jesús fuera de la cruz, se utiliza la palabra cadáver. Aquí en el versículo 45, en la Reina Valera le traducen como el cuerpo y dieron el cuerpo, ¿ya? Pero ahí la palabra griega no es cuerpo, que es, en los otros evangelios sí la utilizan, es la palabra soma para cuerpo. Soma, incluso nos suena ahora la palabra, ¿no es cierto? Se utiliza muchas veces como las enfermedades psicosomáticas, etcétera. Soma es cuerpo. En otros evangelios sí se utiliza la palabra soma, pero aquí se utiliza otra palabra, que es la palabra toma, con P adelante, toma, ¿ya? Que según estoy investigando es la palabra que se utiliza para el cadáver, digamos, que ha sufrido una muerte violenta, ¿ya? Una muerte por latigazos, por cualquier otra cosa, una muerte violenta se utiliza esta frase, esta palabra. Y más que nada llama la atención que se presenta como cadáver, ¿ya? O sea, como alguien que realmente murió. ¿Ya? Y esto, ya les digo, despertaría un montón de debates, si ustedes quieren, por el tema de que si Dios puede o no puede morir, si lo mataron o no mataron, pero si Él es la vida, si Él es eterno, cómo es que muere y todo lo demás. Pero más allá de esos debates, lo que se está queriendo dejar aquí, porque acuérdense que este es el primer testimonio del escrito del Evangelio, digamos, de la obra, de todo lo que hizo el Señor, es el primero que se escribe. La palabra creo que se utiliza a propósito para dejar sentado y dejar en la memoria de que el Señor Jesús dio su vida, de que no estaba agonizante todavía. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que después del Evangelio según Juan, si no me equivoco, es el que recuerda que en ese momento, después de la muerte y resurrección del Señor, se corrió el rumor de que en realidad los apóstoles habían robado el cuerpo para decir que sí resucitó y todo era como que una conspiración ahí. Entonces, el asunto es que aquí utilizar la palabra cadáver, y más allá de las cosas, digamos, hay que utilizarlo en el sentido más sencillo posible, y lo que quiere decir es que el Señor Jesús efectivamente estaba muerto, o sea, había exhalado, o sea, no estaba vivo, no estaba en coma. ¿Por qué? Porque también había y encontré algunas hipótesis que lanzaban algunos estudiosos respecto a lo siguiente. Algunos decían, ¿por qué es que José de Arimatea se apresura así a bajarle y todo lo demás?
Y lo que dicen es que, porque posiblemente, dicen, ¿no? ¿Y qué tal si lo que en realidad pasó es que Jesús no estaba muerto como tal, o sea, no había exhalado como tal, sino, médicamente hablando, estaría en un coma premuerte, ¿ya? Y que por eso es que José de Arimatea se apresura a bajarle, dicen estos, ¿no? Para una especie de salvarle. ¿Me explico? Como para que vean que estas opciones, digamos, aquí estos hechos dan para mucha interpretación si es que no estamos bien, digamos, bien puestos, ¿ya? Se da para esto. Entonces, fíjense ustedes que justamente para prevenir este tema, que es una cosa muy importante, el hecho de que Dios haya dado su vida, o sea, hablando en términos castizos, que haya muerto, o sea, que no esté vivo, que no esté respirando, ¿cierto? Que no esté consciente o de alguna manera ahí medio guiñado el ojo, que decir, o sea, que realmente esté cual cadáver, ¿ya? Eso es lo que creo que quiere transmitir aquí el Evangelio más que cualquier otra cosa, más que meternos en un tema de si Dios puede morir o no, no es ese el asunto, lo que está diciendo a partir de incluso del testimonio que están viendo las mujeres, que son las protagonistas de esto, es que efectivamente Dios dio su vida. O sea, cuando le bajaron de la cruz, estaba inerte, ¿ya? O sea, se cumplió, que es lo que nosotros, en lo que nuestra fe se funda, en que el Señor Jesús haya dado su vida, haya muerto, haya resucitado, ¿de acuerdo? Entonces, eso. Entonces dice, lo cual, en el 46 nos dice, el cual, José de Arimatea, compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Y de pronto esto ya les comenté, pero las prácticas funerarias en esa época era tal cual como lo dicen aquí. Los sepulcros eran sepulcros más bien familiares, que estaban compuestos digamos, eran cuevas, digan ustedes, eran cuevas, que eran una entrada más bien angosta y pequeña para que no salgan los olores. Ya, era una cueva pequeña, angosta, según dicen, de 1,50 m, no mucho, o sea, era chiquito para que entre, y a los lados, o sea, era un pasaje, digamos, y a los lados tenía lo que hoy llamamos nichos, pero no nichos para cerrarlos, sino solamente para que cuando alguien fallecía, se le envolvía justamente en unas telas, ya en telas, sábanas o lo que sea, y se le envolvía ahí para que el cuerpo se descomponga, la carne se descomponga, y al cabo de un año, cuando la carne, o de un año, un más tiempo, cuando la carne ya se descomponía y quedaban solamente los huesos, se recogía todo eso, alguien entraba, se recogía eso del nicho y juntaba todos los huesos y se ponían en osuarios, en recipientes, y se los ponía al fondo de esta sepultura, ¿ya? Se les ponía al fondo, en donde con el paso del tiempo se iban acumulando ahí varios usuarios con los restos, digamos, ya los huesos solamente, de todas las personas que se enterraban ahí. No se enterraban, se sepultaban ahí, digamos. Entonces, esta práctica funeraria es la de la época, o sea, está bien relatado. Y si queremos ser más precisos, según estoy investigando, la forma incluso de sepultarles eran nichos más o menos de 1,80 por 60 y 60, por un cubo de 60, digamos, así cavados en la peña, ya así a los lados, por así decirlo. Acabo de decir, y 1,80 m de fondo por 60 y 60, para que básicamente coger el cuerpo y meter, ¿ya? Y se lo metía con la cabeza hacia el fondo, o sea, ¿ya? Y los pies hacia la entrada, por así decirlo. De esa manera se le ponía y se esperaba que se descomponga y después se hacía lo que les comentaba, ¿ya? O sea, cumple, digamos, con las prácticas funerarias de la época. Y ya les digo, estaría puesto incluso en una sepultura de alguien rico. Y como diría otro evangelio más adelante, era una sepultura nueva, ¿sí? Y se le cubre con esta piedra, ¿ya? Según otros evangelios nos dirán que Pilato es el que manda a poner la piedra para que no se escape, etcétera, o no hagan alguna cosa. Sin embargo, aquí parece ser que él mismo, que José de Arimatea, puso la piedra porque era la forma de cómo las personas ricas podían tapar sus sepulturas, ¿no? Básicamente. Y lo que resalta una vez más, como les decía, es que María, la madre de José, y María Magdalena estaban viendo dónde ponían. O sea, su rol de estas mujeres hasta ahora ha sido solamente ver. Arriba dice que estaban viendo de lejos y aquí también estaban viendo dónde ponían. ¿Ya? Entonces son testigos. Estaban viendo. ¿Ya? Y el 16, fíjense ustedes, ya acabamos del libro. Dice el 16, cuando pasó el día de reposo, y aquí como les decía es donde se confunde la gente, porque si nosotros pensamos que solamente Shabbat o día de reposo es el de la semana, es el semanal, o sea, como hoy de viernes a sábado,
pues perdimos, ¿ya? Por eso es que todo el mundo se hace lío y dice, bueno, pues sí, el Señor Jesús dice que dijo que iba a pasar 3 días y 3 noches en la tumba, y bueno, contemos, a ver, viernes, noche, se supone que haya muerto viernes noche, una noche, sábado de día, sábado de noche, otra noche y con las justas, y domingo, otro día, pero ni tanto porque ya resucitó en la mañana. Entonces quedan ahí como 2 días o 2 noches y un día y piquito y no se ajustan los 3 días y 3 noches por ni con nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la solución? Fácil, es saber que Pesaj en esa fecha, o sea, Pesaj como tal, la celebración del primero de Matzot cayó miércoles, o sea, de miércoles a jueves, y si contamos de ahí en adelante, da para que el Señor Jesús haya muerto el miércoles justamente en la tarde, haya pasado de miércoles a jueves un día, una noche un día, de jueves a viernes otra noche y otro día, y de viernes a sábado otra noche y otro día, lo cual significa que al final del día de Shabbat, o sea, un sábado en la tarde, el Señor Jesús habría resucitado, lo cual se justifica y se comprende de por qué al otro día, estando aún oscuro de mañanita, las mujeres van y ya no encuentran el cadáver, ya no encuentran a nadie, ya no encuentran encuentran la tumba vacía, Ujú. ¿ya? Entonces, cuando aquí en el 16 dice, cuando pasó el día de Shabbat, este sí es el de reposo, el semanal. El otro que dice en el versículo 42 es el de primero de Matzot, y el que dice acá de Shabbat es el día del semanal, y ya está. Y con eso se ha cumplido el tema también y se entiende cumplido y satisfecho la exigencia de la Biblia de que haya pasado 3 días y 3 noches en la tumba. ¿De acuerdo? Ok. Entonces dice, cuando pasó el Shabbat semanal, voy a leer para entender, ya María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿De acuerdo? Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. ¿Ya? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Como les decía, estas piedras pesaban entre cerca de 1 tonelada. Ya sea, era pesado. ¿Ya? Pedro el 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, de que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, ¿no? Que fue crucificado, ha, más que resucitado, porque de hecho no hay el verbo resucitar, dice, ha sido levantado, dice así, ha sido levantado, ¿ya? No está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Y esto es emocionante, no sé si ustedes se emocionan, pero es emocionantísimo ver ellas están con la perspectiva y lo emocionante, como les digo, los otros evangelios dirán que también va Pedro, va Juan, etcétera, 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 pero aquí al menos según Marcos, las primeras testigas de esto son las tres mujeres. Y ellas van con su preocupación de ungir el cuerpo, lo cual, según estoy investigando, no es una práctica tan común, ya, de ir a ungir el cuerpo, porque de nada, digamos, ya estaba en descomposición si hubiera sido en términos normales, o sea, no había nada más que hacer sino lamentarse, ¿ya? Si hubiera sido en términos normales. Entonces, esto de ir a ungirlo, ir a curarle alguna cosa, pues parecería una práctica poco común en la época. Sin embargo, entiendo que de pronto por la premura de la crucifixión y todo, no tuvieron un tiempo de, digamos, de darle una sepultura un poco más honrosa, de que no vaya tan lacerado, alguna cosa así, se entendería. Más allá de eso, la preocupación de ellas es, como vemos, quién remueve la piedra y se enfrentan con este escenario. Ahora imagínense ustedes llegar ahí y ver esa piedra movida y ver a un joven, como dicen aquí, según otros evangelios son dos, según otro evangelio está adentro, según otro evangelio está afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de eso, el hecho es que hay un mensajero celestial, se entiende, un ángel aquí, diciéndoles lo que todos quisiéramos escuchar, ¿no es cierto? En el sentido de que le dicen no se asusten, buscan al Señor Jesús, el que fue crucificado. Entonces, fíjense ustedes, ha sido levantado, no está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Y aquí ya les digo, el lugar donde le pusieron es, a diferencia de lo que se suele ver en las películas, que se imaginan como una caverna, no, una caverna más bien amplia, una más bien amplia, alta, y como que con una especie de cama, así de, de roca, donde él está solito y demás, y entran y le ven ahí. Todo lo demás, pues, no fue así.
O sea, ya les digo, las sepulturas eran mucho más estrechas y mucho, mucho más pequeñas. Al menos la que se recuerda ahora como la tumba del Señor, que cualquiera que pueda ir a Israel, específicamente a Jerusalén, puede visitar la que se le conoce como la tumba, pues, sí, la sepultura del jardín, pues es una cavernita que quedó ahí, digamos, y que es bastante pequeña. O sea, ustedes pueden entrar, pero es bastante pequeña y no hay como tal una cama, una cama, un pollo, digamos, de piedra o de lo que sea. Son huecos, son nichos y hay un montón de cosas. Entonces, como para que igual quitemos la imagen de Hollywood que a veces nos mete en la cabeza, ¿no? De que hay una cama y que sale así, como si fuera un cuarto así amplio. No, era una cueva. Era una cueva que ahí cavaron y se tenía así las cosas. Era mucho más estrecho, por así decirlo, ¿ya? Y lo importante es que estas mujeres, como les digo, presencian, atestiguan con sus propios ojos, ¿ya? Y tres mujeres, ¿ya? O sea, no es que fue una solita, fueron tres, que según la Torah ya es testimonio válido, de dos o tres, testimonio válido, que van y ven a este hombre, ese joven, ¿cierto? Que les dice que ya no está y les dice en un orden particular. Dice, buscan al que fue crucificado, dice, ha sido levantado, no está aquí, vean el lugar, que está vacío. Y es en el orden lógico. Si ustedes se dan cuenta, es en el orden lógico de cómo de cómo pasaron las cosas. Primero fue crucificado, después fue resucitado, fue levantado, después, ¿qué dice? No está aquí, o sea, se fue, ¿no es cierto? Y consecuencia de ello, el lugar está vacío. ¿Sí me explico? Es el orden lógico, coherente de cómo pasaron las cosas. Y dice, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. ¿Ya? Entonces, fíjense, y además reciben una tarea de ir y comunicar esto. De vayan, díganles a los discípulos y a Pedro, ¿no es cierto? Que él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán como él les dijo. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Ahora, el versículo 8, si nosotros le leemos tal como está en nuestra traducción, nos genera dudas. Y ya me dirán ustedes qué emoción les genera, sabiendo que ahí termina Marcos, ¿ya? Si le leo como tal, me va a dar un sinsabor de boca horrible, porque dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Lo vemos. Si yo lo leo así tal cual y lo entiendo así tal cual, y sé que lo demás no hay, es una forma abrupta de terminar el Evangelio de Marcos y desalentador, porque las mujeres terminan con miedo, huyendo y sin decir a nadie. O sea, incumplen incluso lo que se les dice, vayan y cuenten. ¿Me explico? Pero ¿no les parece que hay algo raro ahí? ¿Ya? Y de hecho, por mucho tiempo incluso los estudiosos y todo lo demás compartían esta conclusión de que ahí, efectivamente, ahí termina Marcos, pero que termina con un final agridulce, o sea, que el Jesús Señor ha resucitado, pero estas mujeres van y no cuentan. Y salen huyendo y temerosas y con miedo y salen corriendo y no cuentan, sobre todo no cuentan. Pero muchos, y esto sí es algo más o menos reciente, se pusieron como todo en los estudios, se pusieron a revisar de nuevo y dicen, no, lo que pasa, y esto es algo muy interesante, no es un final, no es un final amargo. Lo que pasa es que es posible que estemos leyendo mal. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, ahí primero que no dice que fueron huyendo, dice que fueron corriendo, ¿ya? Fueron corriendo, ¿ya? Segundo, ¿no les parece que si ellas no hubieran dicho nada a nadie, cómo se van a enterar que pasó esto? ¿Cómo Marcos sabía? O el escritor de Marcos o los demás discípulos. Si ellas fueron las que primero vieron y según esto no dijeron a nadie, ¿cómo después se enteraron? Sería una contradicción. Entonces, si dijeron, ¿ya? Como les digo, todo lo que viene del 9 en adelante es añadidura posterior. O sea, no hay que tomarlo en cuenta, porque más adelante sí dice que fueron, les apareció y les dije tal. Pero más allá de eso, si consideramos que Marcos termina en el 8, ¿ya? Termina en el 8, hay que entender bien cómo termina este versículo 8.
¿Ya? Y el versículo 8 es bien interesante. Entonces dice, primero que no fueron huyendo, salieron corriendo del sepulcro. ¿Ya? Fueron corriendo, dice, porque les había tomado temblor y espanto. Y este temblor y espanto, acuérdense que no solamente son reacciones de miedo, de desconcierto, de cuando uno se siente desarmado, vulnerable. No, temblor y estas también son reacciones, dependiendo, incluso en hebreo hay palabras, como veíamos en su momento en Samuel, creo, que hay palabras que precisamente son aquel temor, aquel temblor que despierta lo divino, que despierta a Dios, ¿ya? Meumá, por ejemplo. Meumá es una palabra en hebreo que se utiliza cuando Dios impone temor a la gente, digamos. Entonces es un temor divino, un temor causado por Dios. ¿Ya? Entonces aquí al parecer no es que están temblando por miedo y que se asustaron y salieron corriendo, por así, sálvese quien pueda. No, sino que más bien salieron justamente como respuesta a semejante testimonio que les tocó ver, no lo tomaron a la ligera. O sea, dicho de otra manera, lo tomaron como diría el Evangelio más adelante, con temor y temblor. Y justamente dice temblor y espanto, o sea, lo tomaron con temor y temblor, o sea, con seriedad. ¿Ya? Como decir así, o sea, no fueron cuchicheando ni chismeando en el camino. Se lo tomaron con la seriedad que es. Salieron corriendo, con la premura que merecía la noticia, ¿ya? Con la urgencia que merecía la noticia, y fueron sin hacer cuchicheos. Fueron con temor y temblor, o sea, se lo tomaron de una manera seria, es lo que querría decir. Y segundo, bueno, casi último, lo que dice, ni decían nada a nadie, resulta que esto hay que entender en el contexto de Marcos. Ustedes pueden leer, alguien puede leer, por ejemplo, o se acuerdan de cuando el Señor Jesús sana a, a un leproso, creo que es en Marcos 1:44, en el mismo Marcos 1:44, y le dice, ve, pero no lo digas nada a nadie, solo al sumo sacerdote, para testimonio a ellos. Y ve y preséntate al sumo sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes? Eso está en Marcos 1:44, ¿ya? Y ahí se utiliza la frase, no digas nada a nadie. Luego el otro, también otra frase, esta misma frase, no decir nada a nadie, aparece en el 7:36, que igualmente es en el contexto de una de cuando el Señor le abre los oídos, ahí se dice Efata, ¿ya? Le abre los oídos y igual le dice, y les mandaba que no dijesen nada a nadie, pero igual van y dicen. ¿Ya? Entonces, esta frase se debe entender de una manera matizada, sugieren algunos, que me pareció muy interesante. No decir nada a nadie debe entenderse en el contexto de Marcos, es decir, no decir nada a nadie, entiéndase, que no deba saber. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo obvio es que fueron y dijeron, pero no fueron y dijeron a todo el mundo. ¿A quiénes tenían que decirlo? A los discípulos y a Pedro. Y en este sentido, el versículo 8 lo que diría, sin decir nada a nadie, entiéndase, a nadie que no deba, que no sean los discípulos y Pedro. Por eso es que después sí se entera la gente y termina escribiendo aquí, recordando esto y reseñándolo aquí el escritor de Marcos. Sí lo vemos, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Entonces, ni decir nada a nadie, entiéndase en el a nadie que no deba saber. O sea, no lo hagan público. Esto solamente es para tratamiento interno, por así decirlo. ¿Ya? Vayan a los discípulos y a Pedro. Y cuando dice que no dijeron nada a nadie, no es que se guardaron el secreto para sí y murieron con ese secreto. No, sino que no dijeron nada a nadie que no correspondía. ¿Sí? Y es algo hermosísimo porque fueron las testigas las que vieron el asunto ahí, vieron la muerte, vieron dónde le ponían y vieron que la tumba vacía. O sea, más primicia no se puede tener, digamos, ¿ya? Entonces tuvieron la primicia de aquello y lo que fueron es corriendo, tomándolo con seriedad y decir a los que correspondía, ¿ya? Y lo demás, que es lo que otros evangelios sí nos cuentan, Marcos, Lucas, Juan, nos cuentan qué pasó después, este tema de que se aparece después, hay algunos aparecimientos, el camino de Maús, por ejemplo, este de los 10 que van en el camino, etcétera, etcétera, que cuentan Lucas, que cuentan Juan, ¿ya? Son episodios que aquí no se relatan y que de esta manera constituyen lo que hoy se conoce como un final abierto. ¿Ya? Porque nos dice básicamente la idea sería,
y ellos se fueron corriendo del sepulcro porque les había tomado, por así decirlo, el temor y el espanto, la seriedad del caso, y no dijeron nada a nadie que no correspondía porque tenían temor, tenían reverencia, por así decirlo. Lo tomaron con seriedad. Y ahí acaba. Y si ustedes se acuerdan, esto no es otra cosa sino justamente el objetivo de Marcos. ¿Alguien puede leerle o puede recordar cuál es el primer versículo del Evangelio de Marcos? ¿Qué dice? Principio de los evangelios de Jesucristo, Hijo de Dios. Exactamente dice, esta es la primicia, Primicia ¿ya? Esta es del la evangelio primicia, de el Reshit, de el Evangelio de Yehoshua HaMashiach. Así diría. ¿Ya? Ujú. Esta es la primicia, esto es lo primero, lo mejor. ¿De acuerdo? Ahora fíjense ustedes. Esto que nos está diciendo Marcos, lo que nos dijo al inicio del libro, entiéndase hasta ahora. O sea, todo lo que acabamos de leer hasta ahora es apenas, es lo mejor, la primicia, y si se quiere, lo primero de todo lo que viene después. Por eso es que Marcos, creo que de una manera muy, muy hermosa, termina el capítulo ahí, con las mujeres saliendo, corriendo, con la seriedad del caso, a contar a quienes corresponde. Mm, Me explico. ujú. Eso es cómo termina Marcos. Con la noticia, y el Señor Jesús no aparece como tal, ya literalmente no aparece, pero lo demás ya se sabe, digamos así. O lo demás queda a que los lectores o nosotros, digamos, no solo nos imaginemos, sino que sepamos que la historia continúa. O sea, nos deja como con unos puntos suspensivos que sabemos cómo sigue después por otros libros, pero lo bonito es que nos deja con ese tema de esto es apenas del inicio. Aquí no acaba la cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que es algo, un fin del libro bastante interesante, que a diferencia de como normalmente se suele decir que Marcos 8 es una cuestión media amarga, porque desobediencia y que no sé qué, no, es todo lo contrario. Las mujeres, y por eso estará la otra razón que les quiero decir, las mujeres son el símbolo de la obediencia bíblica, ¿ya? Porque aquí lo hacen conforme se les dice. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, si el mensajero este que estaba ahí diciéndoles, vengan, vean que ya no está acá, les dice, y vayan ahora lo que han visto, o sea, las tres cosas, la muerte, tal, 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 todo, lo que han visto, vayan y cuenten a los discípulos y a Pedro, si lo vemos, ellas salen corriendo con la seriedad del caso y van y cuentan solamente a quienes corresponden. Y el resto de la historia es un continuará, por así decirlo. Porque Marcos ya nos advirtió desde el inicio que en el sentido de inicio, de comienzo, esto es apenas la primicia. La obra, el evangelio del Señor sigue y seguirá hasta que Él venga, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es básicamente lo que el Señor nos ha permitido ver aquí hasta ahora, este año, si se quiere, respecto de Marcos, ¿sí? Es lo que quería compartirles y pues, bueno, de esta manera ir cerrando el libro. Fíjense, entonces, como les decía, el resto, el versículo 9 al 20, son añadiduras posteriores y en serio que ningún, digamos, comentario o estudio serio del libro de Marcos los consideran realmente como dentro de su análisis. Y más bien son añadiduras posteriores que si bien, como les decía en un inicio, no quitan ni ponen, digamos, no es que dicen algo evidentemente contrario o alguna cosa así, es mejor no considerarlo porque el fin original, digamos, del libro es hasta el 8. ¿Sí? Y ahí nos quedamos. Entonces, hasta ahora, Dios bendito, hemos terminado con el libro de Marcos. ¿Sí? Así que bendito Dios que nos ha permitido terminar un libro más de la Biblia y ha sido, creo yo, muy, muy, muy bonito. Si quisiera rescatar nada más como para ir cerrando esto del libro de Marcos, personalmente creo que puedo compartirles lo que, además de todas las cosas, he podido aprender mucho. Y es que Marcos nos enseña muchas veces que hay que tener ojo bíblico, si se quiere, al momento de leer el texto, en el sentido de que no todas las cosas hay que tomarlas literal.
y que cuando las cosas literales chocan o se forzan de alguna manera, es evidente que se está usando el texto de una manera simbólica, de una manera, eh, a manera de parábola, si se quiere, que hay que saber qué significa o hay que ver qué significa. Sí, eso por un lado. Por otro, ver también la importancia de conocer el tiempo, digamos, el objetivo del Evangelio, quiero decir, del libro, ¿ya? El contexto en el que fue escrito el libro ayuda un montón para saber los términos en los que se escribió, para qué se escribió, a quién fue escrito y cómo pudo haber sido la reacción de las personas que estudiaron o que leyeron esto por primera vez en su momento, ¿sí? Y recordar sobre todo que este libro, como les digo, es el primer evangelio que se habría escrito. Es el primer evangelio que se escribe y que, a pesar de ser sintético, fíjense, desde el más corto de los cuatro, ya tiene apenas 16 capítulos y el 16 es chiquito, ya, a pesar de ser tan sucinto, digamos, entraña un montón de mensajes muy condensados, muy profundos y en realidad la primicia, lo mejor, digamos así, lo más hermoso, lo más bello, lo imprescindible, dicho de otra manera, para conocer del Evangelio. ¿Sí? De la obra del Señor, de su muerte, de su resurrección, y que además Marcos tiene un potente contenido espiritual, específicamente desde el inicio del libro, nos muestra y nos pone en aviso de que toda la obra del Señor estaba constantemente acechada y tal por las fuerzas del mal, ya, y que al final parecen vencer, pero Dios en su poder al final termina venciéndoles, ¿no es cierto?, a través de su resurrección. Y eso, Marcos tiene una fuerte perspectiva espiritual de las cosas, si se quiere. ¿Sí? Entonces se aprende mucho eso. Esto es lo que quería finalmente comentarles de este libro de Marcos y bendito Dios que nos ha permitido concluir por hoy. Sí, hemos acabado, fíjense ustedes, un libro más. Dios permita ya en la siguiente semana a ver si comenzamos con uno nuevo y ver si de pronto es un nuevo evangelio o si es que puede ser algún otro libro. Eh, ahí ya lo podemos ver. Pero por lo pronto, esto ha sido Marcos. Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí, y si no, podríamos ir terminando la grabación. Hermano Josué, yo sí me quedé, bueno, sí, yo sí quiero saber por qué no seguimos analizando el versículo 9 y los que siguen. ¿Cómo lo tomo yo? ¿Cómo lo tomo yo que estoy estudiando por primera vez este libro tan bello que ha sido? Marco, yo pienso que es el único que toma en cuenta o le da ese valor que la mujer se lo merece, se lo ha ganado a través de la historia por por sus dones que Dios le dio a ella, ¿no? Y una, creo que Marcos es el único de todos los libros el que más menciona a las mujeres, ¿sí? Pero bueno, lo que yo ahorita me quedo con esa incógnita, yo como usted dice que ya se acabó el libro de Marcos en el capítulo 8, en el versículo 8. Los otros versículos, ¿cómo yo los analizo, cómo yo los tomo? ¿Por qué usted no los terminó de leer? ¿Por qué? Porque ya eso no era necesario, o cómo lo veo yo, no tengo una explicación, no Ok, tengo una palabra adecuada para decirlo, ¿no? buena pregunta, muy buena pregunta. Y la respuesta es sencilla y tiene que ver con una forma, con algo que de pronto a veces no siempre uno conoce. Y a veces lo que pasa es que como yo incluso desde pequeño pensé que eh, la Biblia, el texto bíblico que nosotros tenemos, vino así desde siempre. Y así fue desde que se escribió. Y lo que hemos visto en los últimos meses, si se quiere, es que la Biblia no es otra cosa sino una obra editorial y de compilación. ¿Ya? Y en ese sentido, hay muchas formas, digamos, de determinar, como lo hemos visto en muchos libros, ¿se acuerdan ustedes en el libro de Jueces, en el libro de Josué, que veíamos que tenía dos libros, por ejemplo, el libro de Josué, ¿se acuerdan que son dos libros, y tiene más? El libro de Jueces, que más bien es una compilación de historias, y lo mismo, el libro de Samuel, que tiene algunas historias como autónomas, otras que se van conectando, etcétera. Ya, el libro de los evangelios no pierden, digamos, esa característica
Y lo que debemos saber es una cosa. Para saber cuál es el texto, digamos, o el corpus, si se quiere, todo el contenido de los evangelios o de cualquier libro de la Biblia, la forma de cómo saber hasta de dónde a dónde va y cuál no va, se hace a través de un estudio muy profundo y muy delicado y dedicado de todos los testimonios que hay de la Biblia como tal, porque, digamos, de los rollos de Marcos, los pergaminos y tal, se hicieron copias y copias y copias y copias a lo largo de los siglos, desde que se escribió el original de Marcos, digamos así. Y con el tiempo, muchas va pasando o sea, con esos copias, quiero decir, pasó lo que hacemos nosotros hoy en nuestras Biblias, por ejemplo. Las Biblias cogemos una palabra, la tachamos, añadimos alguna cosa, alguna explicación, algún texto, lo añadimos, lo modificamos y tal, ¿ya? Y el asunto es que muchas de esas glosas que se suelen llamar, por ejemplo, con el paso del tiempo y de las copias, se fueron incorporando al texto y además también muchas otras copias de estos textos, digamos, sufrieron por decir sufrieron, o sea, les pasó que en un intento como de adaptación a la época, incluso de explicación, se añadían versículos para explicar o para, como en este caso, por ejemplo, de Marcos, que terminaba aparentemente de una manera abrupta, lo que hacían es tratar de continuar la historia con la información que ya se tenía en tiempos posteriores y completar al criterio, digamos, de los posiblemente hermanos de esa época, la historia. ¿Ya? Entonces, ¿qué se tiene del libro de Marcos? Se tiene que estos versículos del 9 al 13, que es un primer bloque, digamos, y el 14 al 20, que es otro bloque, son dos bloques que se ha determinado que no son necesariamente originales, ¿ya? Sino que corresponden a glosas, si se quiere, o a explicaciones de escritores posteriores. ¿Sí? Y por eso justamente habíamos preferido terminar aquí el libro de Marcos y no seguir. Cabe la pena, y como les decía, no es que porque digan algo malo, no porque esté mal, no porque no debamos leerlo, sino porque simplemente es hasta el 8 donde originalmente terminaba. Y lo demás son como, digamos, se pueden comprender como una buena intención y con un no mal resultado, digamos, de añadidura, ¿ya? De una añadidura que no quita ni pone. Pero si queremos ser más fieles, digamos, hasta donde se ha llegado a entender, con el texto original de Marcos, terminamos hasta el 8. Por eso, y esto, como le digo, hermana Digna, y para todos en realidad, pasa en muchos otros libros. Ya pasa en muchos otros libros. Por ejemplo, ya les digo, el capítulo 5 por ejemplo, de Juan, del episodio de la mujer justamente que, que supuestamente se le encuentra en pecado con el otro hombre y todo este tema de que él le hace la primera piedra. Todo ese apartado no aparece en muchos textos. Aparece en otros posteriores y aparentemente toda esa historia fue añadida posteriormente. No quita, en realidad es una muy buena historia que sirve para ejemplificar muchas cosas, pero no aparece en los textos más antiguos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eso como para que tengamos datos y no nos asustemos, digamos, ¿ya? Lo que pasa, ¿y qué pasa? Las Biblias, nosotros, nuestras ediciones, nuestras traducciones, y por eso siempre les comento y les sugiero, ¿no? Que dentro de lo posible tengamos algunas otras que no sean la Reina Valera a la mano, porque estoy seguro que alguna Biblia de las que tengamos a la mano termina en el 8 o alguna termina en el 13. ¿Ya? O sea, no incluye, o al menos, por ejemplo, mi Biblia, incluso mi Biblia que tengo acá, que es una Biblia paralela inglés-español, me pone una nota al final, por ejemplo, del versículo 8, me pone en corchetes, fíjese, desde el 9 al 20, me pone una nota al final, me dice, otras versiones omiten todo este texto en corchetes, del 9 al 20. Me pone mi Biblia en inglés, la de español no, la del inglés sí me dice, básicamente, este texto en otras versiones no aparece. ¿Sí? Hermano Josué, pero Ajá. entonces, ahí yo creo que más me confundí. Bien, entonces, pero esto que dice del 9 al 20, ¿eso sí se dio o solo fue que se imaginaron? Sí se dio. A ver, ahí hay una cosa.
por ejemplo, ¿qué le digo? Así como, por ejemplo, aquí Marcos no relata que el Señor Jesús haya lavado los pies de sus apóstoles en la noche de cuando fue tomado, ya, eso no significa que no haya pasado, sino que Marcos no lo recoge, pero sí lo recoge Juan. Por ejemplo, en Marcos no está la parábola del hijo pródigo, ni Mateo. Esa está en Lucas, ¿ya? Y así como, por ejemplo, Marcos no recoge el Sermón del Monte, pero sí está en Mateo y en Lucas, y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que porque Marcos no lo recoge no pasó, si me explico, porque eso lo recogen otros evangelios. Lo recogen Muy bien, ahí sí entendí. Muy exactamente. bien, muy Entonces, bien. ese es el asunto. Sí, Entonces, Marcos, por eso les digo, Marcos, hasta donde recoge Marcos es hasta el versículo 8. De ahí en adelante, efectivamente pasó que se apareció después. Incluso Juan recopila un montón de apariciones y este tema de que Pedro me amas y que va y comen pescado después y todo. Eso no cuenta ni siquiera Mateo y Lucas. Eso lo cuenta Juan, ¿ya? Y eso no significa que porque los otros no lo recogen, no haya pasado, sino que también es lo que les decía, hay que ver mucho y esto cuenta mucho con el objetivo del libro, con el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio de Marcos, como vemos, es presentar todo lo que vimos, una perspectiva más espiritual de las cosas, enseñarnos a ver más allá del texto, etcétera, etcétera. Entonces, para esos fines, hasta ahí termina de una manera fabulosa el texto, ¿sí? Y lo demás, evidentemente, pasó, pero Marcos ya no lo recoge, ¿sí? y está más claro, hermano Josué. Ujú. Dice yo, pero Marcos no lo escribe, ¿no? Sí, Así. porque mire, hermano Josué, si yo le voy a enseñar a mi nieto pequeñito, ¿ya? Yo le enseño lo maravilloso que Dios dio la vida por nosotros y que Él fue sepultado y que el tercer día resucitó y luego ascendió al donde su padre, ¿verdad? Yo contaría así la historia a mi niño, Sí, porque en verdad se dio, ¿verdad? así es. Aunque Marcos no lo está escribiendo, sino Exacto. otros libros. Ajá. Ya, ahí sí lo entendí. Muchas Tal. gracias, hermano, porque ya iba a decir que ya estaba con conocimiento errado, ¿no? Sí, gracias. Y así pasa. Sí, no, y es una muy buena pregunta porque como les digo, eso nos permite ver a todos en realidad que la Biblia se entiende de una manera interconectada, de una manera concordante, se dice, de una manera concordante. Y ahí vemos, o sea, hay eventos que nos cuentan los cuatro. Este tema, por ejemplo, de la mujer con flujo de sangre, el bautismo del Señor, son cosas que nos cuentan todos, o al menos tres. ¿Ya? Hay cosas que están, se dice, mejor atestiguadas. Ya hay dos testimonios, hay tres testimonios, tres nos cuentan la misma historia, con alguna variación, pero nos cuentan la misma historia. ¿Ya? Pero hay otras como estas que nos cuentan solo uno, o que nos cuentan dos, o que nos cuentan todos, y así. Y eso no significa que no haya pasado, sino lo que significa es que lo otro fue recogido por más personas. Así de sencillo. ¿Sí? Gracias, hermana Dina, por su pregunta. Súper oportuna. Quizá tenemos alguna otra pregunta, comentario, y si no, podemos terminar por hoy la grabación. Sí. Ok, entonces creo que podemos terminar. Bendito Dios entonces.